¿Cómo están? Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio más de sumas de vectores, ¿verdad? Nos dice el número 3 en este caso, determina el módulo del vector suma de dos vectores que forman entre sí un ángulo de 60 grados y cuyos módulos son 6 metros y 8 metros respectivamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la suma de estos dos vectores cuyos módulos nos están dando y el ángulo entre ellos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer y vamos a ver un poquitito aquí el gráfico. Ahora fíjense que ya tenemos también aquí en GeoGebra el gráfico. Nos dice que un vector tiene 6 de módulo, fíjense, y el otro vector tiene 8. Y el ángulo entre ellos, como se puede ver, es de 60 grados. Entonces, es este gráfico que está aquí, ¿verdad? Y ahora lo que nosotros tenemos que hallar es el módulo de la resultante. Vamos a hacerlo primero por el método analítico, ¿verdad? Entonces, en este caso nos conviene hacer por la fórmula del teorema del coseno, ¿verdad? Puesto que tenemos los módulos del ángulo y tenemos el ángulo entre los vectores. ¿Se entiende? Claro que se puede hacer también por el método de las componentes, pero en este caso conviene muchísimo más hacer por el método acá de los cosenos, puesto que ya tenemos todos los datos que necesitamos para hallar. Entonces, la resultante va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2a por b por coseno de b. Fíjense que en este caso ya, como habíamos dicho en los videos anteriores, vamos a usar ya con el signo más y vamos a poner ya el módulo entre ellos, el ángulo entre ellos, perdón. Entonces reemplazamos. En vez de a vamos a poner 6 al cuadrado más, en vez de b ponemos 8 al cuadrado más, sería entonces 2 por 6 por 8, fíjense, y por coseno de 60, puesto que el ángulo es 60 grados. Entonces, nada más fácil que esto. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Y aquí esto podemos hacerlo en la calculadora un ratito, ¿verdad? Sería entonces 2 por 6 por 8 por coseno de 60 es igual a 48. Entonces escribimos 48. Aquí la suma va a ser 36 más 64 es 100 más 48. Entonces va a quedar raíz de 148. Y raíz de 148 hacemos aquí en la calculadora, ¿verdad? Raíz de 148 es 12,16, 17 en este caso, puesto que se redondea. ¿Está bien? Entonces escribimos aquí. Entonces el módulo de la resultante va a ser igual a 12,17 y le ponemos metros, puesto que aquí la unidad está en metros. Entonces podemos marcar. Y lo que siempre decimos, es importante que ustedes, aparte de hacer la forma analítica, lo representen también gráficamente para poder comprobar de que verdaderamente este resultado está bien y de esa forma también puedan comprender todavía mejor el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a irnos un ratito aquí al GeoGebra y vamos a hacer un por el método del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, el método del paralelogramo ustedes ya saben, tenemos que hacer el paralelo acá en la punta de este vector A. Vamos a llevar el vector paralelo a B, entonces vamos a poner aquí traslación y vamos a escribir aquí el vector. Se movió un poquito, parece. Es importante que coincida bien, más o menos por allí. Y de la misma forma también este vector que está aquí ponemos paralelo aquí, ahí. Entonces ya tenemos formado nuestro paralelogramo. Ahora ustedes ya saben que el vector resultante entonces va a ser la diagonal principal de este paralelogramo que vamos a trazar ahora, ¿verdad? Ponemos en este punto y lo trazamos hasta aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar solamente el color de este vector. Vamos a ponerle aquí un color rojo, ¿no? Y vamos a ponerle aquí resultante. Entonces acá mostrar etiqueta, cerramos y ya tenemos el vector resultante por el método del paralelogramo, perdón. Entonces, para hallar
si realmente coincide, vamos a poner acá nuestro pizarrón, 12,17 nos dice analíticamente que tiene que salir, ¿verdad? Entonces vamos a medir nosotros aquí, vamos a pedirle en realidad al programita que lo haga por nosotros, vamos a entrar aquí en distancia, ¿verdad? De este punto a este punto que es el módulo, y fíjense cómo sale, dice 12,14, fíjense que aquí salió 12,17. Como dijimos, siempre debe coincidir por lo menos el número antes de la coma y después un lugar decimal. Fíjense cómo coincide. El hecho de que no coincida se puede ver a algunos pequeños detalles en el gráfico o algunos detalles en los redondeos de los cálculos analíticos. Entonces se puede comprobar que este ejercicio está bien hecho, como habíamos dicho. No puede salir, por ejemplo, aquí 11,2 y aquí 12,17. Ya hay una diferencia muy grande. En este caso, por ejemplo, la diferencia que está dando es prácticamente 0,03. ¿Se entiende? Entonces es muy poca la diferencia. Entonces ahí ya se entiende tanto de la forma gráfica como de la forma analítica, y pueden ver ustedes que este tipo de ejercicios es demasiado fácil. ¿Está bien? Podemos dejar entonces esto por aquí. Muchas gracias.